El costo y las condiciones de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema que estaremos exponiendo en estos minutos. Les habla su amigo, su hermano en Cristo, el siervo y ministro de Dios, José Marizal. Para iniciar, quiero decirles que la palabra discípulo en el Nuevo Testamento se pronuncia 259 veces, comparado con la palabra cristiano, que aparece solo 3 veces, y la palabra creyente, que aparece 2 veces. Notamos el profundo significado que se nos quiere dar. Pero fue Jesucristo quien enfatizó la importancia y le dio un nuevo significado a esta palabra. Lo primero que hizo Jesucristo después de abrir su ministerio fue escoger sus discípulos. Y la última orden, la última petición, el último mandamiento que le dio a sus discípulos está en Mateo 28:19. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Gloria a Dios. Muchos hoy en día no han entendido el significado, la revelación de ser un discípulo de Jesucristo. Por eso no se está cumpliendo con el mandato de la Gran Comisión. Uno de los propósitos que tuvo el Señor Jesucristo al abrir su ministerio fue hacer discípulos. Hacer discípulos. Vamos a leer en Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó discípulos a los cristianos? Vamos a la raíz, a la etimología de esta palabra. Ser discípulo, un seguidor, un discípulo es un aprendiz, un alumno. Uno que sigue, aprende y obedece a su maestro. Un discípulo es un seguidor que aprende y obedece. Es tener una relación vital. ¿Por qué? Porque al discípulo se le ha transferido la vida de Jesucristo, la vida de su maestro. Por eso Pablo declaró en 1 Corintios 2:1 que tenemos la mente de Jesucristo. Y en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida de Cristo se le había transferido a la vida de Pablo. Ahora Pablo tenía el compromiso de reproducir la vida de Jesucristo en otras personas. Este es el propósito de un verdadero discípulo: reproducirse en otros. En Lucas capítulo 25, capítulo 14, versículo 25, Jesús nos declara las condiciones y el costo para ser un discípulo. Vamos a leer Lucas 14, 25. Nos dice Jesús: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús comienza a declararnos las condiciones para ser un discípulo. Y nos dice: si no aborrece a tu familia, si no aborrece tu propia vida, son 2 condiciones que nos da. Si usted busca la palabra aborrecer en griego, significa odiar. ¿Por qué usó Jesucristo esta palabra? Bueno, él acostumbraba a hablar en parábola. Parábola es cuando se escoge un símbolo terrenal para explicar un asunto celestial, espiritual. Es cuando tú coges algo
abstracto para explicar algo. Tú escoges algo concreto para explicar algo abstracto. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aquí Él está usando una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una figura retórica que se usa para exagerar el significado de una palabra. La palabra aborrecer, odiar, aquí significa que vas a amar más, mucho más a Jesucristo que a tu papá, que a tu mamá, que a tu esposa, que a tu hijo. Cuando dice tiene que aborrecer a tus familiares, significa que tiene que amar mucho más a Jesucristo por tus familiares. Y que si llega el momento que tú tienes que dar la vida por Jesucristo, tú lo vas a hacer. Si tu esposa se opone, tú tienes que aborrecerla. Tienes que amarla menos que a Jesucristo. Tienes que decidirte por Cristo. Tienes que poner el amor de Jesucristo por sobre todos tus familiares, tus padres, tu madre, tu hijo, tu esposa. Esa es la primera condición. La segunda es que tienes que amarte menos y amarlo más a Él. Tienes que aborrecer tu propia vida. Si es necesario dar la vida por Jesucristo, tienes que amarte menos para que puedas dar la vida por Jesucristo. Tienes que amar más a Jesucristo que a tu propia vida. Gloria sea al Señor. Luego se nos presenta otra condición en 14, versículo 27. Lucas 14, 27. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muchos creen que llevar la cruz es un problema que tienen, una situación que no pueden solucionar, una crisis. Que la cruz es una enfermedad. Muchos andan con su esposa y dicen: oye, pero qué cruz yo llevo, y miran a la esposa. No, esto no es el significado que Jesucristo quiere dar. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, ellos pensaron en el castigo, en el sufrimiento de la cruz humana. Cuando Jesús dijo esto, lleva la cruz, simboliza la necesidad de un compromiso total con Jesucristo. Llevar la cruz es un consagrarse a la obra de Jesucristo y estar dispuesto a morir por Jesucristo. Es dar tu cuerpo en sacrificio. Es serle fiel a Dios. Poner a Jesucristo por encima del sistema del mundo y de lo que el mundo te ofrece. Eso es llevar la cruz. La cuarta condición nos la describe en Lucas 14:33. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estás tú dispuesto a renunciar a todo lo que tú tienes? A tus propósitos, tus propiedades, a tu dinero, a tus posesiones, a tu ego, a tus deseos, a tus intereses. Tenemos que renunciar. Es una condición primordial para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Oh, gloria sea al Señor. Santo tú eres. Después de plantearnos las condiciones para ser un verdadero discípulo, entonces Él nos pone el costo. Nos hace dos parábolas para calcular el costo de ser un discípulo. Nos dice en Lucas 14:28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene tiene lo que necesita para acabarla? Todos los que
lo vean, comiencen a decir, a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En esta parábola se nos da a entender que ser discípulo de Jesús conlleva un costo. Porque edificar una torre en el tiempo de Jesucristo era algo difícil. Había que invertir tiempo, esfuerzo, dinero. De la misma manera, hay que invertir esfuerzo, tiempo, dinero para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Hay que pagar un precio. ¿Estás tú dispuesto? Luego, para enfatizar, nos da otra parábola. Dice el 14:31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Este rey rindió todo lo que tenía, dio todo lo que tenía al rey que venía con 20,000, al rey más fuerte. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el juez. Y te va a hacer un juicio. Este juicio puede ser favorable o desfavorable. Eso depende de ti. Gloria sea al que vive para siempre. Jesús nos dice la verdad, nos advierte. Ser cristiano, ser un discípulo, no es un camino fácil, hay que esforzarse, tiene que pagar un precio. Y no solamente pagarlo, tiene que contar ese precio. ¿Vale la pena contar y pagar el precio? Bueno, tiene que renunciar a todo. Renunciar en griego significa decir adiós a los deseos y a los que el mundo nos ofrece. Adiós a tus metas, a tus propósitos, a tus intereses. Cuando tú te des cuenta del costo y lo pagues, te vas a dar cuenta que vale la pena pagar el costo, pagar el precio. Porque siendo un discípulo de Jesucristo, la vida de Cristo se transfiere a ti. Encuentra un significado, encuentra tu llamado, tu propósito. Entendemos los propósitos de Dios. Viviremos en paz, esperanza y en amor. Pero lo mejor que ganamos cuando pagamos el precio es que conoceremos a Dios y viviremos eternamente bajo su gloria. Viviremos como Adán. No habrá llanto, dolor, vejez y muerte. Estaremos en la gloria de Dios. Acepta a Jesús como Señor y Salvador. Calcula el precio, paga el precio para ser un verdadero discípulo. Y entrarás al reino y vivirás eternamente y para siempre junto a Dios, en la presencia de Dios. Te habló tu amigo en Cristo Jesús, tu hermano, el siervo y ministro de Dios, José Marizal. Hasta luego.